Bien, vamos a orar para recibir alimento espiritual esta noche. Amadísimos Padres Celestiales, te oramos en el nombre de Jesús, del Espíritu Santo y en el nombre de nuestros hermanos y hermanas que hemos decidido, Padre, todos juntos como hijos de Dios Altísimo, recibir alimento, Padre, cada día, Padre, especialmente por las noches antes de irnos a descansar, Padre, para recuperar nuestras fuerzas y para alimentar nuestro espíritu y crecer, desarrollar a grandes niveles, Padre, ya que hay muchos hijos tuyos, Padre, que necesitan la recuperación de injertarse a ser olivos verdaderos, ya que hemos, Padre, vivido mucho tiempo siendo olivos silvestres y queremos, Padre, ahora realmente hacer tu voluntad a través de todos nuestros hermanos, mirarlos como tú los miras, amarlos como tú los amas y servirlos como Jesús nos enseñó. Hoy, amadísimo Padre Celestial, esperamos, Padre, que puedas bendecir a cada uno de nosotros, que puedas abrir nuestros mentes, corazones y todos los sentidos espirituales, Padre, como si tuviéramos 10, Padre, ya que 5 físicos y 5 espirituales, y así, Padre, podemos servirte más y poder siempre agradecer a nuestro hermano mayor José Rafael para que pueda siempre alimentar nuestro espíritu y pueda desarrollar toda nuestra inteligencia espiritual y ponerla en práctica, Padre, para que podamos realmente hacer tu voluntad de que ni un solo hombre ni mujer se pierda, sino que todos seamos salvos en el nombre de Dios y en el nombre de Jesús y el Espíritu Santo. Te ofrecemos esta oración en esta preciosa noche. Te agradecemos. Amén y amén, amén. Amén. Entonces, lo que yo estaba preparando para esta siguiente parte de nuestras conversaciones en los lunes, las noches, es ampliar la conversación sobre la importancia del linaje en la Biblia como preparación para la llegada de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa parte del linaje fue tratada de una manera muy corta, muy simple durante el seminario que tuvimos recién. Yo quería ampliar eso a través de varias noches conversando sobre ese punto y conectarlo con la importancia del matrimonio en las historias bíblicas hasta nuestros días. ¿Okay? Entonces, para eso, ustedes me van a ayudar en las siguientes noches, quizás con sus propias historias y con su propia interpretación, lo que más rescatan de estas historias bíblicas. La semana pasada ampliamos un poquito más el tema de la relación Caín-Abel, ¿no? En las personas de Esaú y Jacob. ¿Eh? Tampoco fue suficiente el tema, pero ampliamos un poquito más. Esta vez como introducción, porque a partir del próximo lunes queremos hacer un poquito más amplio. Estoy preparando algunas diapositivas así para mostrarlas mientras estamos conversando. Hoy día quería hacer una introducción a ese tema leyendo algunas partes importantes, resaltantes del libro de Ruth, si les parece, ¿ok? Me van a permitir leer un poquito del libro de Ruth en el Antiguo Testamento y entonces comentamos un poco las partes más resaltantes, especialmente por qué razón aparece ese libro, por qué razón aparece esa historia en la Biblia, qué lecciones tiene para nosotros y cómo después vamos a poder conectarlo con la importancia del linaje en la preparación para el Mesías. ¿Y qué relación tiene esto, si hubiese alguna, con el matrimonio? ¿Ok? Entonces, yo creo que ustedes tienen me van a permitir leer solamente algunos versículos resaltantes y seguramente ustedes conocen la historia de Ruth y me van a ayudar a complementar. No es posible leer todo el librito, pero
al menos algunos aspectos importantes y los vamos comentando. Ok. Permítanme leerle un poquito. ¿Okay? El libro de Ruth es básicamente pequeñito, ¿verdad? Pero aún así no sería posible leer todo en esta reunión. Vamos a leer algunas partes. Ruth. Permítame. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la tierra de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Aquí me voy a detener un poquito y entonces ustedes me ayudan. Cualquiera de ustedes, hermanos, que conocen la historia, podría resumir un poquito la importancia de lo que hemos leído para poder quizás hacerle conocer a aquellos que no están tan familiarizados con la historia. ¿En qué punto estamos aquí? ¿Alguno es familiar con la historia de Ruth? ¿O es una historia nueva para ustedes? No. ¿A quién le gustaría resumir un poquito esto como una explicación para los demás que la conocen poco? Bueno, Ok, a en ver. en aquellos tiempos, si una nuera moría, o sea, si una nuera quedaba viuda,
el hermano siguiente tenía que casarse para dar descendencia. Ok. Esa es una parte, ¿verdad? De esto que hemos estado leyendo. ¿Alguien más quisiera completar un poquito como para explicar a los demás de qué se trata, cómo comienza esta historia? Well, it has, sorry, es una pareja que viene de Berlín y que se encuentra en de Moab, que es una área diferente de Berlín. Y entonces ellos tenían 2 niños. Y esos 2 niños se casaron con 2 personas de Moab. Pero los hijos murieron y también su papá murió. Entonces solamente tenían las 3, la mamá y las nueras que estaban. Entonces Noemí dije, como yo no tengo ninguna progenitura, ella regresar para su tierra, para Belén. Entonces, una de las señoras de las nueras dijo, está bien, pero la otra que se llama Ruth, digo, no, yo soy parte de la familia, su familia, entonces yo voy a regresar. A donde tú vas, yo iré, y donde que estarás, yo también estaré. Muy bien, Paula, muchas gracias. Buen resumen. ¿Algún otro punto que ustedes piensen que es importante remarcar para poder entender el asunto de este libro? Por ejemplo, yo les dije que quería hablar y expandir un poquito la conversación sobre el linaje o la ascendencia, los ancestros de Jesús. ¿Y qué cosa tiene que ver esto con eso? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué será tan importante? Go ahead, Lisa, if you want to go first. Bueno, la importancia, yo puedo ver de que Ruth era una sacerdotisa en Moab. Básicamente era una que estaba siendo preparada para poder ser sacerdotisa en el templo que ellos tenían. Y cuando ella se casó con, no sé si fue con Kelión o con Malón, pero cualquiera de los dos haya sido, en realidad lo que esperaban ellos no era regresar a Belén, sino que era hacer una familia. Pero veamos el punto de vista de por el cual salieron. Fue una necesidad de hambre, lo cual no estaba programado tal vez en el plan de Dios de que salieran, más bien deberían de esperar. Pero vuelvo otra vez a decir, pensamos que no era el plan de Dios, pero se ve que era el plan de Dios para que pudieran ir a ese lugar, a Moab, donde tal vez yo creo que no deberían encontrar la muerte ni el padre ni los hijos, pero hay alguna razón por la cual mueren el papá y los 2 hijos, y ahora es la nuera, o en este caso la Noemí, que era la madre, en realidad tiene un problema porque no puede tener otro hijo o tener 2 hijos para poder suplantar a los que murieron. Y aunque fuera así, dice ella misma, llega a la conclusión de que no podría ser posible porque tendrían que morir. Se envejecerían primero las madres o las esposas, perdón, y los hijos no estarían en condición de casarse. Pero el punto es de que yo creo que en este caso lo que vemos en Orfa, que ella decide regresar a su casa, decide regresar a Moab, pero Ruth tiene otro concepto y yo creo que lo que vio, lo que conoció de parte de Noemí y de toda la cultura judía, hebrea, yo creo que a ella le motivó a tomar un cambio en su mente, en su forma de vivir, y yo creo que ella adaptó esa costumbre judía y ella quería
realmente tomar la decisión de querer ser una hija para Noemí. Por eso la palabra que usa Noemí, no me pidas que te deje. Donde tú mueras, yo moriré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Todas esas palabras que le dice son prácticamente una entrega a querer vivir. Tu Dios será mi Dios, le dice, porque ahora cambió el Dios de Moab por el Dios de Noemí, que era el Dios del pueblo judío. Entonces ahí viene una especie de decisión de Noemí querer adaptar todo lo que realmente había conocido de Noemí. No sé cómo haya aprendido, cómo haya sido su enseñanza, qué es lo que vio, si fue el ejemplo, si fue la forma de vida, o tal vez tuvo unas clases que le dio Noemí a Ruth que le quedó impactada. No sé cuál haya sido la opción, pero que Noemí, yo digo, Ruth quedó realmente convencida para poder llegar a ser esa persona en la cual pues vemos que es una parte de la descendencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, buen resumen. Entonces sacamos algunas cosas particulares que nos van a servir para las siguientes reuniones. Cuando sigamos estudiando, digamos, nos va a servir todo esto. Entonces en Israel habían algunas leyes, ¿verdad? Hay unas leyes que cuando una esposa pierde a su marido tenía que esperar casarse con él, o sea, lo que ocurriera, se casaba con el siguiente hermano para poder tener descendencia, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay historias a lo largo de la Biblia que nos narran acerca de estas costumbres, estas leyes, y la importancia que tenía para ellos la continuación de su linaje, de su familia. Y hay algunos eventos bien interesantes que ocurren en diferentes familias. Lo emocionante acá es que Ruth y Orfa son mujeres extranjeras y de repente se quedan tan embelesadas, tan, podríamos decir, enamoradas, relacionadas con todo su corazón con Noemí. Y no la quieren dejar. Ella las tiende y les dice, déjenme porque ya no habían más hombres en la familia, ¿no? El esposo se había muerto, los dos esposos de ella se habían muerto y no había posibilidades de que ellas se casaran con alguien y heredaran, digamos, la familia, continuaran la familia. Orfa, después de 3 veces, de 3 palabras que la tentaron, digamos, decidió regresar a su pueblo y a sus costumbres. Por más cariño que tuviese, bueno, en un momento quedó vencida por eso. No tenía futuro con Noemí. Sin embargo, Ruth es muy fuerte. Para mí siempre es emocionante esta parte, ¿no? Cuando leo esa frasecita que aparece en este libro, me parece muy emocionante porque significa que hay un corazón especial, ¿no? No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Más aún agrega, ¿no? Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Entonces, un poquito más de lo que sigue y comentamos, ¿ok? Un poquitito, voy a leer más y seguimos leyendo. Entonces, se regresan, ¿verdad? Se regresa Noemí, que sí era judía, era israelita, y Ruth, que era la moabita, que era su nuera fiel ahora, ¿verdad? Se volvieron a los campos, perdón. Ok, regresaron de los campos de Moab y llegaron a Belén. Ya están de regreso en Israel al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores,
Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Elimelech era el esposo de Noemí, ¿no es cierto? Entonces era la conexión familiar, de nuevo ahí. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron, Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella, entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración será cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, cuyas alas han venido a refugiarte. Bueno, como les dije, leemos solamente algunas partes porque ustedes, la gran mayoría, conoce la historia, ¿verdad? De solamente estoy recalcando. Entonces, para continuar y para redondear esta historia, aquí está Noemí que regresa con Ruth de nuevo a su tierra. Y entonces ya no tienen maridos, ya no tienen conexión de linaje, de posibilidades de casarse, digamos. O sea, han regresado, pero la única conexión que encuentran es la de este señor Booz, que era un señor que tenía tierras y tenía propiedades y era más o menos acomodado. Y entonces le permite a Ruth que recoja los restos de la siega, ¿verdad? Esa es una costumbre también israelita, era como una ley. Cada vez que llegaba la cosecha, venían los segadores y se llevaban la mejor parte de la siega, pero todo lo que quedaba atrás, las sobras, eran recogidas por la gente pobre. Entonces aquí se une Ruth, que va recogiendo todo lo que puede y trabaja sin descanso. Lo importante saber o recordar es de que Ruth sigue fielmente las direcciones de Noemí. Es Noemí la que la está direccionando, por supuesto con cariño, con amor, pero ella es fiel a su suegra y la sigue hasta el punto de que se gana el aprecio, digamos, a primera vista. Parece que Booz sentía algo especial por ella y la ayuda, ¿no? Está dispuesto a ayudarla. Más adelante, entonces, en la historia, ¿qué va a pasar? ¿Ustedes saben qué pasa en esta historia? Para conocimiento de todos. A ver, ¿quién me puede ayudar ahí? ¿Qué cosa pasa con Booz y con Ruth? Se casan. Se casan, ¿no es cierto? Se casan. Pero no sin antes tener algunas dificultades, ¿verdad? Porque de repente apareció alguien más que tenía derecho más principal, digamos, sobre ella. Por esas leyes, ¿verdad? De nuevo, del matrimonio y todo eso, había un familiar que tenía más derecho que vos para reclamarla, ¿eh? Y entonces, después de algunas dificultades que aparecen, es vos el que compra el derecho, es el que gana el derecho y lo hace de conocimiento público. Yo quiero casarme con Ruth y la voy a reclamar, y entonces ocurre esto de que finalmente va a casarse. Pero ustedes saben, antes del matrimonio, ¿qué pasó? Alguna situación un poco peligrosa pasó.
A ver, ¿quién me ayuda en eso? ¿Se acuerdan? Antes de the transaction with the sandal, before that, Ya, antes de eso, ¿qué pasó? cuando ella se fue a dormir a los pies de Boaz. Ah, sí. Pues, ¿Y por qué era peligroso eso, digamos, en general? Bueno, en general parece algo un poco raro, ¿no? Sí. no tenía la bendición de Dios. Si alguna cosa acontecese, no era bueno. Porque tenían de tener la, como se dice, de accept, that familiar, tenía de aceptar lo que se está pasando, porque Boaz no tenía derecho a tener Ruth en ese momento. Tenían que atravesar lo que se pasó con el familiar y con Boaz para que Ok. pueda casar con Ruth. Ok, ¿cuál piensan ustedes que fue aquí el riesgo que corrió Ruth? Que podría, ¿qué castigo podría haber recibido Ruth y entonces nada iba a pasar en el futuro? Podrían apedrear La podrían apedrear, ¿verdad? ¿Y por qué la podrían apedrear? porque está tratando de hacer algo que no es bueno. Ok. Bueno, había Sí. un problema. El problema ¿Perdón? yo creo que el problema que había era que ella no era realmente judía o israelita, pero estaba acercándose por consejo de Noemí. Noemí le dijo qué es lo que tenía que hacer, cómo tenía que acercarse y a qué hora. Y tenía que ser reconocido, tenía que esperar a que Booz reconociera a Ruth. De otra manera, ella era una extranjera todavía, a pesar de que en realidad no, el consejo que era de Noemí prácticamente no es que le avalaba, sino que solamente era un consejo para que pueda llegar a ser la esposa, aunque había un pariente que podía reclamar a Ruth, pariente de la familia. Sin embargo, ella se arriesgó y llegó a estar a ponerse a los pies a medianoche de Booz para que pudiera ser aceptada. Es como un compromiso que había en ese momento que se hacía para poder tener, digamos, una aceptación. Y el riesgo era de que vos no el peligro era de que no la aceptara, o sea, que no la aceptara a ella. Ese era el peligro, yo pienso. Exactamente. Habían varias situaciones que estaban muy difíciles ahí. Lo que podemos rescatar, quizás si ustedes están de acuerdo conmigo, es la tremenda fe, el tremendo corazón, el cariño que tenía Ruth por su suegra y la dirección acertada desde el punto de vista de Dios, vamos a decir, inspirada de parte de Noemí para guiarla apropiadamente de manera que ella llegue a comprometerse con un hombre israelita que la recogiera, que la aceptara, que la tomara en matrimonio. Y entonces, debido a ese empuje de la suegra, que está iluminada, que está inspirada, ¿verdad? Por Dios, entonces es que su nuera va a seguir esos pasos aún peligrosos que van a arriesgarle incluso su propia vida, el propio futuro, completamente. Si esto no hubiera resultado, la descendencia no hubiera resultado en Jesús, digamos, ¿no? ¿Verdad? Es tan interesante eso porque ustedes van a encontrar, de nuevo, les digo, muchas veces cuando conversamos sobre el principio divino, sobre la Biblia con algunos miembros y con algunos invitados, algunas personas dicen que mucha gente sin saber mucho de la Biblia dice, la mujer es discriminada, no tiene ninguna participación principal en la Biblia, en la historia de la salvación, pero eso no es verdad, ¿verdad? Ustedes saben que a través de todas las historias bíblicas significativas, hay mujeres que han pasado cosas y han hecho cosas maravillosas, ¿verdad? Como el caso de estas mujeres. Anteriormente,
entonces ustedes se van a dar cuenta que hay mujeres incluso cuyas vidas son retratadas en la Biblia y que pasan riesgos tremendos también. Digamos que Ruth se convirtió, si no me equivoco, es la bisabuela de Jesús, en línea así, ancestral. No está tan lejana, pero hubieron varias mujeres que arriesgaron su vida, sus destinos, para poder continuar con aquel linaje en el cual Dios estaba preparando el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Eso es lo importante aquí. Y entonces, hay algunas de estas mujeres que las vamos a mencionar y vamos a conversar seguramente cuando en las próximas noches que nos reunamos, pero es increíble cómo funciona todo esto. Estaba leyendo de nuevo, cada vez que leo de nuevo esta historia, me encuentro con algo también más interesante. Entonces, es como llegan estas mujeres abatidas por la desgracia de la vida, ¿verdad? No tenían nada. Y aquí está Noemí, que se cambió hasta de nombre, dice, se hizo llamar por un tiempo Mara, dice, ¿no? Según la interpretación de la Biblia, es como Noemí, ¿qué significa? Mi dulzura, dice la Biblia. Pero con tanto abatimiento y con tanto sufrimiento se cambió de nombre y se llamaba mi amargura, una cosa así, ¿no? De repente está acompañada de esta nuera tan especial que ilumina de nuevo su vida, que tiene tanta fe, tanto cariño, tanto amor, que siendo extranjera pasa a formar parte del pueblo elegido por matrimonio de nuevo con un pariente de Elimelech. Y entonces se convierte en uno de los ancestros más cercanos, probablemente más cercanos, es una bisabuela, hasta donde yo tengo entendido, del Mesías. Entonces, es algo fabuloso. No solamente la historia de Noemí y Ruth, sino historias que hay que investigar entre los ancestros de Jesús, cuyas mujeres, cuyas vidas se arriesgaron para poder dar nacimiento a Jesucristo como el Mesías. La perfección de ese tipo de mujeres, podríamos decir, es María, ¿no? María, que pasa también por una situación particularmente peligrosa, ¿verdad? Está comprometida, casada con José, de repente es embarazada, sale embarazada y la gente se pregunta de dónde es su embarazo. Y entonces ella tiene que explicar que ha concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, pero de todas maneras, para el común de la gente resultó un peligro terrible. Podrían haberla apedreado, ¿verdad? La gente no entendía nada de eso. Había gente que no entendía nada de eso. Entonces, esta historia que es muy interesante, que es muy bonita, al menos cada vez que yo la repaso me trae nuevas enseñanzas, inspiraciones también. Solamente nos sirve ahora de inspiración para poder conversar en las siguientes reuniones que tengamos acerca del significado de por qué nosotros consideramos que la bendición matrimonial es algo muy especial. En otras palabras, que la bendición matrimonial entre dos personas correctas, inspiradas por Dios, puede cambiar completamente el destino. Que no se necesita ser necesariamente absolutamente el linaje de Israel o el pueblo elegido para un día llegar a ser gente elegida. De que hay condiciones, por supuesto, genéticas, pero más importante todavía a veces son las condiciones de corazón y de centralidad en Dios, digamos, para poder ser parte del pueblo elegido. ¿Qué me pueden ustedes complementar? ¿Ustedes pueden agregar un poquito más acá enseñanzas primordiales de esta historia? Tenemos unos poquitos minutos más y si ustedes, por favor, pueden agregar algo más a esto. Yo creo que más que nada el testimonio de Noemí trabajó de una manera poderosa para que Ruth pudiera acercarse a Jehová, las costumbres, todo lo que había ahí. Este es un libro en el cual trata una línea del testimonio, cómo la gente reacciona cuando nos ve que de verdad somos alguien diferente. Noemí tenía sus situaciones,
e impactó la vida de Ruth. Y Ruth pudo haber sido a otro lado, pero dijo, yo aquí me quedo, aquí estoy contenta, aquí estoy a gusto. ¿Por qué? Porque tenía admiración por Noemí. Muy bien, muchas gracias, Pastor Sergio. Excelente punto. ¿Algún otro punto, algún otro ángulo que ustedes quieran completar? No, solamente yo siempre me pregunté si Ruth sabía que, o que la importancia de continuar el linaje de donde la venía ese momento, porque si realizamos que sí, Noemí ya no podía tener más niños, ¿ah? Entonces, ¿por qué que Ruth fue con su suegra? Si era su como desire, deseo de continuar el linaje de su esposo, o si solamente se quería ir y ayudar su suegra. Entonces, en ese momento, Dios la guió a través de Boaz para continuar el linaje de Jesús. Yeah. Muy bien, Pablo. Muchas gracias en ese punto, sí. Excelente punto para tener presente también. Entonces, que esto nos sirva un poquito de introducción para poder abarcar las historias que vamos a ver de nuevo. Vamos a ampliar un poquito lo que aprendimos en el seminario pasado y habrá tiempo para conversar sobre estas familias. A este fin de semana tuvimos un seminario aquí en New Jersey, en un pueblo que se llama Newton, en el campo. Estuvo muy bonito. Una familia nos invitó y algunos hermanos, hermanas nuestros se quedaron ahí del sábado para el domingo. Yo fui sábado y domingo, pero no me quedé a dormir, pero fue un día maravilloso porque pudimos repasar la Biblia, repasar el principio en un ambiente muy lindo, muy bonito. Y un tema principal, por eso es que decidí continuar con este tema, fue el estudio de la historia de la restauración, revisando todas estas familias bíblicas especiales, particulares, y reflexionando acerca de cómo la divina providencia ha actuado, trabajado para poder limpiar ese linaje precioso sobre el cual nació el unigénito de Dios. Muy interesante. A través de las conversaciones, los hermanos, hermanas, algunos nuevos también participaron y nos inspiraron con sus entendimientos también acerca de esto. ¿Ok? Entonces yo quiero tratar ese tema porque me parece también importante. No mucha gente a veces ahora se preocupa de seguir esa línea, ¿no? ¿Cómo es que Dios providencialmente condujo al pueblo elegido, a la gente elegida, para preparar todo para la llegada de Cristo? ¿Y qué cosa tiene que ver eso con nosotros ahora? ¿Y por qué yo pienso particularmente, me inspira mucho, por qué pienso yo que el tipo de matrimonio que uno elige a través de su vida, en su vida, puede cambiar el futuro, el destino completamente? Vamos a decir, el destino entre comillas, ¿no? Porque no hay tal cosa, pero puede cambiar la vida absolutamente, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos aquí, a menos que alguien más quiera agregar. De repente hay alguna historia particular o alguna anécdota que ustedes tienen relacionada con este tema que les gustaría compartir antes de terminar esta ronda. Para mantenernos siempre en la hora que acostumbramos, ¿verdad? Para no hacerlo demasiado grande, pero si alguien quiere conectar alguna historia particular o algo que escuchó o algo que aprendió en su vida relacionado con este tema en particular. Si yo quisiera solamente hacer no sé, recuento de lo que pasó en la historia de Ruth y Boaz, o Boaz, es Boaz la hermana.
Me parece que hay algo que se debe de considerar y es un punto muy interesante porque el pariente más cercano tiene que hacer una renuncia a la petición de voz. Ujú. Y la manera como se hacía en Israel, creo que era quitándose el zapato, Sí. que tiene un significado, no sé si Sí, es, tenía que dar. y entregárselo prácticamente, porque le convencieron al pariente de que si tomaba a Ruth, tenía que tomar también a Noemí y tenía que ir, cosa que aquel otro no quiso porque iba a afectar a su descendencia. Y sin embargo, Booz, que realmente él le dijo eso precisamente a este pariente cercano para ver si es que lo iba a tomar, sino que se la dejaran, porque él quería tomarlo. Entonces, vemos que en ese aspecto tal vez el sacarse el zapato es como dejar, para mí, eso tiene un símbolo de un, eh, lo que dice en Efesios, de que los zapatos es el evangelio, dejar que eso prosiga un evangelio diferente, un evangelio que no era judío, sino que iba a ser el evangelio de bendición, de paz. Para mí eso tiene un significado, el zapato. Pero bueno, se lo dejaron y vos continúa con aquello, porque hicieron un cambio que no esperaba, a lo mejor pensó que, pienso yo que vos no iba a obtener a Ruth, pero sí lo obtuvo porque tuvo que manejar esa situación de la manera más sabia para poder realmente llegar a ser la esposa o el esposo de Ruth. Sí. Ese es otro punto muy interesante también. Incluso claro, mirado en todos sus detalles, cada parte de este librito es interesante, incluyendo la transacción, podríamos decir, que parece solamente una transacción mecánica, material, pero eso del acto de dejar la sandalia, ¿verdad? Era un acuerdo formal. Renuncio a esta señora y la dejo para que pueda ser tomada por este otra persona, vos, ¿verdad? Es toda una transacción. Es como en el caso de Esaú y Jacob, véndeme tu primogenitura por un plato de lentejas, esto tan rico. Dijo, bueno, sí, ya, te lo cambio. Eso que parece tan simple fue un arreglo, un convenio ante Dios. No solamente era una cosa tan simple, sino que resultó en un convenio por causa de que quizás uno de los dos, en este caso Jacob, apreciaba mucho la primogenitura, mientras que el otro no le daba tanta importancia, ¿verdad? Sí, pero por ejemplo, los dos ejemplos que usted hace, la relación, la sabiduría de uno y del otro, porque Ya. quieren tener el mismo beneficio. Jacob fue sabio al decirle a Esaú, véndeme, yo te cambio por la comida. Y Booz también le dijo, si te vas a hacer cargo de Ruth, tienes que entender que vas a tener que hacer esto y esto y esto. Y, Claro. pues, con sabiduría, ¿verdad? Yo creo que eso fue de parte de Dios también. Exactamente. Muy bien. Entonces, sí, siempre una hora resulta muy cortita, pero nos deja con ganas de continuar hablando. Sí, y ya a partir del próximo lunes ponemos algunas diapositivas así mientras vamos conversando y vamos avanzando en este tema. Mi interés es poder centralizar todas estas historias y conectarlas con la importancia del matrimonio. ¿Ya? Ok, vamos a dejar entonces aquí. Muchas gracias por estar reunidos allí. Yo sé que han estado comiendo algo muy rico y van a continuar disfrutando un poco de la reunión, compañía. Gracias. Ah, Gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.